Bienvenidos todos, esto es América. Justo este fin de semana, desde la Casa Blanca, se ha celebrado los primeros 6 meses de la administración del presidente Donald Trump en su segundo mandato durante la actual temporada presidencial. Hemos visto que durante los últimos meses se ha destacado 3 puntos: inmigración, imposición de aranceles y también la política exterior. De hecho, en función de este tipo de debates es lo que vamos a enfocarnos en el día de hoy. Nuestro primer invitado es Kennedy Bolívar. Él es analista político y presidente de la organización Moveré. Y comparto parte de lo que ha sido un texto publicado por el diario digital Infobae. El primer semestre del segundo mandato de Donald Trump ha estado marcado por una agenda proteccionista. Durante esta tregua, lo que se ofrece dentro de las conversaciones por la imposición de aranceles, Estados Unidos solo cerró pactos con Reino Unido, Vietnam, Indonesia y China. Al no lograr más acuerdos, Kennedy, Trump envió cartas notificando aranceles entre 20 y 40% a decenas de países. La política económica parece muy agresiva, es decir, desde la Casa Blanca se impone un modelo de negociación para impulsar lo que es, con la presión política, el dominio económico que puede tener Estados Unidos en el mundo. ¿Qué tal le parece eso al pueblo estadounidense? Bienvenido, cuéntanos, por favor. Bueno, mira, gracias por la invitación, José. De verdad que agradecido de compartir contigo nuevamente en el programa. Lo que yo creo es que todavía no, como decimos en criollo, no le hemos visto el queso a la tostada, ¿verdad? En estos primeros 6 meses. Creo que el presidente en algún punto he visto que a través de orden ejecutiva ha pretendido cambiar la política tanto económica, migratoria o la política social dentro del esquema de lo que es el Estado y lo que es la sociedad americana. Y hemos visto que todavía o es muy lento el proceso, cosa que yo considero que sí, en parte es parte de un proceso muy lento que no de la noche a la mañana se van a ver los frutos, pero sí creo que también ha errado en algunos puntos puntuales sobre el tema económico. Por supuesto, el tema de los aranceles ha sido una de la guerra económica, yo creo que la más preponderante en estos 6 meses, porque evidentemente que le impuso pues a los aranceles a países a los cuales le imponían aranceles a Estados Unidos, y que definitivamente Estados Unidos ha jugado un papel dentro de las economías, pero que yo creo que se pasó la mano de lo que eran los aliados económicos o los aliados, en este caso de Estados Unidos, desde el punto de vista económico. El caso de lo que pasó con Canadá es muy diferente al trato que se le dio a China. Perdón, o más bien muy similar al que se le dio a China, siendo Canadá uno de los países aliados nuestros en el tema económico y en otros temas. Entonces, creo que faltarán mucho por camino por recorrer. No he visto todavía en el tema económico, más allá de algunos avances puntuales, pero que hay que ver hasta qué punto se van a mantener dentro del proceso de crecimiento económico y que permita a Estados Unidos por lo menos enrolarse en una economía mucho más estable, pues, y sobre todo para ganancias a lo interno de nuestro. Claro, y tomando en cuenta cómo impacta al estadounidense este tipo de decisiones que quizás a mediano o largo plazo es como tú bien lo mencionas, se espera ver el resultado. Ese queso de tostada, esperemos que podamos nosotros percibirlo. No obstante, cada vez se difumina muchísimo la cristalización de este tipo de hechos. Nosotros no somos economistas, pero sí Sí. trabajamos todos los días con la economía de Estados Unidos. Y al medir el rendimiento del salario, al medir el rendimiento de nuestra calidad de vida, vemos que se establece un declive leve, pero que todavía se mantiene bastante depreciativo lo que es el valor de nuestro salario, y no vemos quizás en algún momento un lugar de recuperación para la economía. Esperábamos que esto pueda solamente ser producto de los primeros 3 meses. No obstante, cuando vamos por los 6 meses, el análisis en este caso se sostiene con bastante falta de esperanza. Es decir, no hay la recuperación de la que tanto hablaba Donald Trump en su campaña.
Sí, bueno, mira, tú acabas de dar en el punto clave. Cada estadounidense, cada ciudadano común y corriente que va al supermercado lo nota. El rendimiento del salario a nivel nacional no es el mismo de hace unos 3, 4 años atrás, o de la misma primera presidencia donde él estuvo de alguna manera encabezando unas altas, un alto crecimiento económico que le permitió también a los estadounidenses desde el punto de vista del bolsillo, también acceder a muchos más bienes y servicios producto de la economía que estábamos llevando. Pero en este momento hemos visto, ya no tampoco podemos disculpar solamente a los 4 años de Biden. Creo que el presidente pensó que el factor económico se manejaba a lo mejor dependiendo como él considera o como él considerara que esto según su criterio o como él de alguna manera lo viera, iba a ser la tendencia y no es así. La economía es algo que es fluctuante, que evidentemente cambia de la noche a la mañana, que depende de múltiples factores, juega un determinante el tema, además del sistema financiero a nivel mundial. Y que, bueno, actualmente cada estadounidense que va a comprar un cartón de huevos sabe que lo está comprando por lo menos en $1 o $2 o quizás hasta 3 y 4 dólares mucho más caro que lo compraba hace un tiempo atrás. Creo que así sucesivamente el tema del salario es uno de los temas. Él dice que bueno, que la economía va a mejorar y que esto va a traer todo este tema de los aranceles y va a poder inyectarle mucho más al bolsillo de los estadounidenses. Pero, como te digo, esto no es un tema de cómo vayan los caprichos del presidente, sino que la economía sabemos que es un factor, uno de los factores mucho más fuertes para que sea del dominio solamente en cuanto a las emociones del presidente y no bajo un plan económico que verdaderamente lo lleve a la consecución de un fin donde ganemos todos. Tú muy bien sabes, yo apoyé al presidente y lo sigo apoyando, pero hay cosas en las cuales, bueno, ya con cierto tiempo, como ha ocurrido, una de mis críticas ha sido precisamente cómo manejar el tema económico actual. Yo quisiera también ver lo propio dentro del Partido Republicano con líderes que desde Washington puedan asumir con valentía la autocrítica de la política que en este caso para la Casa Blanca en algunas comunidades resulta con un impacto negativo. Porque si bien es cierto para la base conservadora hasta este periodo, todo ha sido color de rosa. Para los conservadores y la base con la que habla directamente Donald Trump al momento de dirigirse a los medios de comunicación social, al momento de escribir a través de su red social, Truth Social, esa base es a la que continuamente el presidente de Estados Unidos le envía ese mensaje, en el sentido de que seguimos neutralizando los 4 años del nefasto gobierno del expresidente Joe Biden. Esto borrando un poco, o omitiendo también en este caso los calificativos que vienen con estas palabras generalmente. Hay otro punto que se defiende con mucha insistencia en la Casa Blanca, Kennedy, el tema migratorio. El tema migratorio, vimos que de hecho una reciente encuesta por la medidora Gallup le ha atribuido un interés mucho más importante por parte de la población estadounidense que estima que es favorable el peso migratorio en Estados Unidos, atribuyéndole entonces, si se quiere, un rechazo a la política con tanta fuerza que arremete la Casa Blanca en estos momentos en contra de la comunidad de inmigrantes. Estamos a favor de la migración no organizada, pero hemos visto también muchas denuncias que dejan en duda los procesos a través de los cuales se están ejecutando este tipo de remoción de campos de trabajo y llevándolos a procesos de posibles deportaciones. Sí, totalmente. Bueno, uno de los grandes pesos que tiene ahora el presidente que llevar en su espalda es el tema migratorio. No todo ha sido color de rosa con el tema migratorio. Hemos visto cómo se han cometido algunos excesos que son deplorables y que lamentablemente el caso tuyo, el caso mío, que venimos de un país como Venezuela, raramente nosotros nos complace ver a un policía
o a un agente federal encapuchado para atrapar a una persona que simplemente está en un campo sembrando. Por ejemplo, las redadas que vimos en los campos donde la agricultura es un tema importantísimo. Y lo que ha pasado no solamente en esos temas, sino en algunos otros sectores, por ejemplo, en la población, como el caso de personas que han estado en una construcción de alguna manera, que inclusive han pagado muchas veces justo por pecadores porque a personas residentes y personas ciudadanas se han llevado. Y entonces allí es donde yo, y bueno, y además se ha creado de alguna manera una estigmatización, se ha generalizado en cuanto a los venezolanos, en cuanto a los latinos que pertenecemos a bandas, cosa que ese discurso ha hecho bastante daño y bueno, los deben estar sintiendo. El presidente inclusive, tanto fue así que de alguna manera retrocedió en algún punto donde dijo que iba a tratar de minimizar el tema en cuanto a proveer visas de trabajo a personas que en ciertos sectores de la población para ayudar al tema de la economía. Y eso quiere decir, y en ese momento lo que dio de alguna manera como resultado es que evidentemente el presidente se dio cuenta que han cometido errores y que de alguna manera va a afectar la economía en Estados Unidos. Nosotros hemos visto, hay personas que tienen miedo, que no quieren ir a trabajar a pesar de que yo te lo digo, a lo mejor muchos dirán, no, bueno, a mí mientras yo no, a mí no me va a pasar nada porque yo soy ciudadano americano, no. Es que hay, pareciera, un tema racial allí que es peligrosísimo y que es pender de un hilo que es sumamente delicado para este país. Y que creo que, bueno, el presidente ha perdido un gran apoyo en ese sentido porque hemos visto encuestas que lo llevan en un casi 80% en contra de esa política migratoria como se ha venido manejando. Todos los estadounidenses, los venezolanos, inclusive cuando se habla del tren de Aragua, somos los principales interesados incluso en salir de estos criminales que se procesen, porque aquí vimos cosas aberrantes, pero que también se debe tener mucho cuidado con el atropello, con la violación de derechos humanos, con el abuso de poder y con todas estas cosas que han venido sucediendo en algún punto con personas que simplemente están acá bajo una condición, por ejemplo, el caso de los paroles humanitarios, que se les dio una entrada de manera legal a través de una inspección en algún aeropuerto de Estados Unidos, alguna frontera, y que efectivamente tienen una I-94 como lo tiene cualquier persona que entra de manera legal a este país y que hoy por hoy son tratados muchas veces como delincuentes o criminales, cosa que es totalmente falsa. A propósito de los logros del presidente de Estados Unidos, se le atribuye también como acierto el Grand Big Beautiful Bill. Esta legislatura en el Congreso incluso logró marcar cierta diferencia y distancia por parte de sectores muy influyentes de senadores republicanos. Ellos ahora en esta oportunidad hay mucha preocupación por lo que es el recorte al Medicaid y también otro tipo de impacto, sobre todo en proporcionar mayor presupuesto a la policía migratoria ICE, con un presupuesto súper incrementado que se compara con ejércitos de otros países, en este caso superior al de Israel. No, no podemos comparar el conflicto, pero sabemos entonces la cantidad que esto representa. Kennedy, más allá de los decretos a los que Donald Trump incurrió en el día 1 para continuar su agenda en su segundo mandato, en esta oportunidad, ¿qué tanto le falta por la vía legislativa, además del Big Beautiful Bill, para que se lo atribuya como un logro de su administración? Bueno, es que estoy viendo un problema aquí bastante grave y es que pareciera que muchas veces el Congreso lo que trata es de ir a negociar lo que vaya pidiendo el presidente y no se ha comportado como un Congreso que también debe generar de alguna manera un balance dentro de los poderes, donde el Congreso también le exija al presidente una mediación y no un atropello de una cantidad de leyes que pretende el presidente, porque además eso hay que hilar muy fino y es peligrosísimo esa forma de ejercer el poder, cosa que yo estoy bastante en desacuerdo. Y creo que sí, que efectivamente esta ley, este proyecto de ley que fue aprobado,
vi que no se le hizo objeción en algún punto solamente por ciertos congresistas y ciertos senadores, y que pareciera entonces que estamos en presencia de un gobierno en el cual todo lo que vaya a pasar al Congreso va a pasar sin ningún problema, y eso me preocupa bastante, porque yo creo que el Congreso debe ejercer, y el presidente no tiene por qué amenazar a quien no, porque esa es la otra preocupación, no tiene que amenazar a quien se lo ponga. Ya yo pasé por eso, nosotros hemos vivido eso, y ese tipo de situaciones realmente para mí son deplorables. Hablemos rápidamente, Kennedy, sobre lo que sucede en relación al TPS a favor de los venezolanos. Durante este fin de semana hubo un pronunciamiento importante a propósito del TPS de los haitianos y se prolonga su amparo gracias a un tribunal, una corte que extiende los lapsos de culminación del estatus de protección temporal para esa comunidad hasta el próximo año. ¿Qué puede suceder con los venezolanos tomando en cuenta que pareciera que todo está dicho? Hay una situación en la que define el gobierno de Estados Unidos de que en Haití las condiciones están favorables para el regreso de los venezolanos, para el regreso de los haitianos, corrijo. Y en Venezuela lo propio entonces en comparación del conflicto que atraviesan ambas naciones. Sí, sí, y además un tema contradictorio allí también de la administración. No puede ser que el día de ayer o antier estaban negociando la entrega de unos rehenes, pues, en unas condiciones lamentables, y sobre todo cuando se negocia entre criminales, y al otro día termines diciendo que las condiciones en Venezuela han mejorado, y terminan y no terminan pues por reconocer, más allá de lo que se ha venido pronunciando algunos jueces federales con respecto a las demandas que se han establecido en contra de las decisiones de la administración. Pero que yo creo que al final, José, y a a los televidentes, que evidentemente acá se nos va a presentar un problema. Yo dudo que la Corte Suprema vaya a seguir manteniendo el TPS, y esto pasa simplemente por un problema reflexivo de la administración. O sea, ¿ustedes creen realmente que no valdrá la pena mantener a estos venezolanos bajo seguridad, bajo protección en Estados Unidos, sabiendo todo el riesgo que corre cada venezolano con unas leyes que han implementado en Venezuela, como el caso de la ley Bolívar o la ley del odio, que a cualquiera se la aplican y termina preso en una cárcel? Y entonces, ya nosotros sabemos y conocemos que esa es una situación bastante preocupante para cada venezolano que vino para acá a protegerse y a salir de una crisis, a huir de una persecución en dado caso. Yo tengo amigos cercanos que hoy por hoy tienen TPS y dependen simplemente de ese beneficio migratorio para no terminar en unas mazmorras o en un helicoide, donde sabemos que es el centro de tortura de la dictadura de Venezuela. Entonces yo espero y aspiro, ojalá, que la administración pueda de alguna manera reflexionar en cuanto a eso. No hay ningún problema. Yo creo que cada venezolano debe ser analizado en su estatus migratorio y en sus condiciones, cómo ha devenido su comportamiento en Estados Unidos, y si ha cometido delitos. Pero todo aquel que no haya cometido delito, que de alguna manera ha respetado las reglas, ha cumplido con el pago de impuestos, ha sido un venezolano de bien, debería de alguna manera también otorgársele un beneficio migratorio. Kennedy, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que nos dispensa. Sabemos que hay una agenda Gracias a bastante ti. apretada y de seguro vamos a tener mucho de qué hablar en las próximas semanas porque la política estadounidense continúa en constante dinamismo. Un gran abrazo a la distancia. Saludos en casa. Gracias, muy amable, José. Hasta luego. Seguro que sí. Hasta la próxima. Conversamos con Kennedy Bolívar. Él es analista político y presidente de la organización Moveré. Hacemos una pausa. Regresamos en instantes.